En el último video que publiqué sobre diversidad, equidad e inclusión, hablé mucho sobre cómo es una ideología que está siendo importada principalmente desde Estados Unidos, pero también desde Europa y desde esencialmente todo el resto del occidente. Estamos copiándonos los unos a los otros, pero en especial a Estados Unidos. Y en los comentarios también estuvieron de acuerdo que es una ideología importada. La cosa es que tal vez en Estados Unidos también fue una ideología importada o más bien inyectada a la población y a la gente, y no recientemente, sino que empezando desde los años 80, por otro país que también tiene en la mira tener dominancia global, y eso es porque ellos mismos lo han dicho. Y este país es China. China está teniendo y ha tenido una influencia mucho más grande de lo que mucha gente espera y en ámbitos que son más allá de la economía o la manufactura o la importación y la exportación, que es normalmente lo que consideramos como sus mayores influencias. Y hoy en día toda esta influencia se basa casi solamente en una pequeña aplicación, no sé si han escuchado sobre ella, que se llama TikTok, en la cual mucha gente hace bailecitos pendejos y hablan de puras pendejadas o hacen challenges o retos en los cuales hasta a veces ponen su propia seguridad y su persona en riesgo. Y mientras sí se ha hablado de los riesgos de TikTok, ya sea con la atención de los niños o con cosas que niños o hasta ciertas personas no deberían de estar viendo, no se habla mucho sobre la influencia cultural que ha tenido y seguirá teniendo sobre todos nosotros sin que nos demos cuenta. Y si no te has suscrito todavía, por favor suscríbete, dale like y déjanos un comentario sobre qué otros temas te interesan. Hay varios puntos que quiero resaltar sobre por qué TikTok no es algo que deberíamos de estar promoviendo o usando o hasta bajando en nuestros mismos teléfonos, porque los riesgos de seguridad van más allá de del déficit de atención o las cosas que podamos estar viendo que no son buenas para nuestro ser. Va más allá de eso y mucha gente ni siquiera lo ha considerado porque pues les gusta la app y no quieren tener que deshacerse de ella y dejar de ver sus bailecitos y sus cosas de la casa de los famosos y etcétera. Y tanto como vi a Arad la otra vez campaneando, campaneaste muy bien, güey. Y es por esto que este video es solamente una introducción y una forma de empezar el diálogo sobre TikTok. Mucha gente va a estar no muy contenta conmigo porque pues les encanta usar TikTok y les encanta estar en la aplicación y no ven nada malo con ella. Entonces, en esta serie de videos quiero hablar sobre varios temas. Primero, cómo empezó TikTok y por qué existe una contraparte en China en la cual se muestran videos completamente diferentes a los que se ven en Estados Unidos y esencialmente el resto del occidente. Chinese company called ByteDance. And Harris says the version that's served to Chinese consumers, called Douyin, is very different from the one available in the West. In their version of TikTok, if you're under 14 years old, they show you science experiments you can do at home, museum exhibits, patriotism videos, and educational videos. And they also limit it to only 40 minutes per day. Now, they don't ship that version of TikTok to the rest of the world. So it's almost like they recognize that technology is influencing kids' development, and they make their domestic version a spinach version of TikTok, while they ship the opium version to the rest of the world. Los riesgos de seguridad que puede traer TikTok, no solo para todos como individuos, pero para las naciones en general, y cuánta información realmente se está llevando China y el Partido Comunista. Temas de salud mental que se abren o que hasta se empiezan solamente por ver muchos videos de TikTok. Hay varios estudios que ya se han hecho y pues todo eso solamente es la superficie de lo que hay debajo de TikTok. Y no estoy excusando o diciendo que todo lo que las demás redes sociales hacen está bien y perfecto y sigan así. Obviamente tienen muchísimos problemas. La cosa es que TikTok se cuece aparte porque TikTok viene de un país en el cual las reglas y todas las normas y formas sociales son completamente diferentes y los objetivos del país en sí han sido y son diferentes de los del resto del mundo de Occidente, por lo cual conlleva un riesgo mucho más elevado, en especial si por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Europea o todos juntos deciden hacer algo al respecto de la dominancia que está tratando de imponer China sobre el resto del mundo. Quiero recorrer la historia y el porqué de cómo funciona TikTok y para qué funciona TikTok hoy en día. Varias veces hemos escuchado que TikTok es peligroso, ya sea por el contenido que idiotiza a las masas, por los pervertidos que ven videos de niños chiquitos,
o por los retos que los jóvenes hacen sin pensarlo dos veces y que en varias ocasiones los han puesto en riesgo. También, pero menos sonado, está el riesgo de la captura de datos de usuarios por las compañías mismas, vendiéndolos a corredores de datos para obtener más dinero publicitario para sus clientes. Así es como cada vez más los anuncios que te salen cuando estás en línea se acercan a tus intereses reales y aumentan las posibilidades de que gastes más dinero en productos que no necesitas. Y obviamente no solo es TikTok, todas las aplicaciones y las redes sociales manejan este mismo modelo para generar ganancias. El problema es que mientras las demás compañías que usamos diariamente se basan en Estados Unidos, principalmente, pero en Occidente en general, TikTok es parte del Partido Comunista Chino, como las demás compañías basadas en China, Huawei, por ejemplo, Temu también, y un sinfín de las cuales probablemente ni sabías que eran chinas. Para entender por qué el caso de TikTok se cuece aparte de las demás redes sociales y por qué sería buena idea que dejaras de usarlo, hay que entender qué hay detrás de esta compañía que millones usan a diario, pero de la cual no tienen ni idea ni de su historia ni de sus objetivos. El problema de TikTok ha sido ignorado por casi todos los medios, casi todos los influencers y todas las élites corporativas, y al mismo tiempo los gobiernos de todo el mundo están empezando a entender el verdadero alcance de lo que está pasando, así que espero que este video sea una advertencia para todos los que han descargado esta aplicación deceptiva. TikTok se aprovecha de tus deseos biológicos innatos. TikTok ha logrado 3.000 millones de descargas, pero detrás de nuestra adicción a esta aplicación hay algo siniestro. Porque detrás de tu constante interacción y búsqueda de dopamina, alguien ha transformado una aplicación de lip sync para adolescentes en la mayor amenaza cibernética de la historia. La pregunta es, ¿quién? En 2012, Vine era lo más cercano a TikTok y aunque Vine era bastante grande, la mayoría de la gente se enfocaba en Facebook, Instagram y YouTube, porque en ese momento parecía que Silicon Valley estaba al borde de algo increíble y sin precedentes. Estábamos tan atrapados con nuestras propias creaciones que nunca pensamos en China, pero en Pekín algo estaba burbujeando bajo la superficie, una criatura llamada ByteDance. ByteDance no solo era una startup tecnológica, era una startup dirigida por un hombre llamado Zhang Yingming, que estaba plagada de funcionarios chinos. La primera apuesta de Zhang fue crear una plataforma de noticias llamada Headlines, pero en lugar de ser cualquier plataforma de noticias que le paga a los editores y a los reporteros, ByteDance estaba invirtiendo su dinero en crear la tecnología de inteligencia artificial más avanzada hasta el momento. Y esto no fue un accidente. En esa época, el gobierno chino tenía la meta de hacer la inteligencia artificial una prioridad en la carrera por el dominio tecnológico global. Pero, ¿por qué China estaba tan obsesionada con la tecnología artificial? ¿Por qué el gobierno chino estaba tan involucrado en trabajar con esta empresa de tecnología desconocida para lograr sus objetivos? Veamos lo que esta tecnología de inteligencia artificial de ByteDance era capaz de hacer en esta nueva app. No habría un feed de editores que controlen el flujo de información. Headlines, en vez, usaría algoritmos de inteligencia artificial especialmente diseñados para seleccionar y enviar las noticias de forma robótica. La empresa nunca tuvo que contratar a un solo reportero o editor para probar este sistema de inteligencia artificial altamente desarrollado. ByteDance lanzó la app al mercado chino y casi de inmediato el algoritmo hizo su magia. En cuestión de meses, Headline se volvió increíblemente popular en China y ganó 10 millones de usuarios en solo 3 meses. Solo que había un problema. Todo contenido que no estuviera alineado con los valores socialistas fundamentales del gobierno sería un delito legal, lo que significaba que tendría que haber al menos un editor de contenido. Por eso, Biden se apresuró a publicar una declaración agradeciendo al Estado por su supervisión. Y así, Biden se convirtió en la primera máquina de propaganda generada a través de inteligencia artificial. Fue el nacimiento de cosas mucho más oscuras por venir. Llegamos al 2016 y el gobierno chino se está acercando poco a poco al dominio tecnológico, pero si querían superar a Silicon Valley, necesitaban expandir su tecnología de inteligencia artificial por todo el mundo, ya que en China la inteligencia artificial demostró ser una herramienta increíblemente eficaz para controlar a la población. En China son monitoreados constantemente por cámaras de reconocimiento facial que pueden ponerle nombre a una cara al instante. Hoy en día la población china está clasificada con un puntaje de un máximo de 950 puntos posibles, donde cada falta a las reglas impuestas por el Partido Comunista te hace perder puntos y, por ende, libertades.
el llamado sistema de crédito social. La forma de anticipar cualquier resistencia política es a través de este tipo de puntajes de crédito social y la tecnología avanzada de inteligencia artificial. El gobierno chino tiene una población de más de 1.3 millones de personas, pero ¿qué pasaría si China pudiera usar esta tecnología fuera de sus fronteras? ¿Qué pasaría si China pudiera no solo vigilar a su propio país, pero también vigilar al mundo? Si pudiera lograrlo, China se volvería invencible. Fue en este momento que el presidente chino Xi Jinping estaba haciendo grandes esfuerzos por hacer crecer el poder cultural de China, por lo que Xi Jinping anunció que China necesitaba aumentar su poder cultural para dar al mundo una buena narrativa sobre China y comunicar mejor los ideales de China al resto del mundo. Y aquí es donde Estados Unidos ha tenido la ventaja durante décadas a través de la difusión de la cultura y la ideología de Estados Unidos. Estados Unidos han podido mantener su influencia global en los últimos años y esto ha sido catalizado por una cosa, Silicon Valley. Entonces, ¿cómo podrían las empresas tecnológicas chinas competir con Silicon Valley, donde un pequeño grupo de empresas con miles de millones de dólares casi han monopolizado toda la industria? Si ByteDance iba a tener cualquier posibilidad de competir, primero tendrían que crear algo innovador, algo tan avanzado, tan popular, tan adictivo, que la gente se viera casi obligada a descargarlo. Una aplicación para controlar los corazones y la mente de todo el mundo. Para lograr esto, China tendría que ir paso a pasito. El primer paso era que las empresas tecnológicas chinas como ByteDance y Tencent comenzaran a comprar acciones de redes sociales como Reddit, Discord, Snapchat, porque esto permitiría a empresas como ByteDance tener un papel clave en la política de la empresa, pero como accionista mayoritario. Por supuesto, comprar acciones en empresas no iba a ser suficiente. ¿Cómo podría China crear una aplicación tan adictiva que superara a todos los sitios de redes sociales? Para empezar, necesitaban probar esta tecnología en su propia casa. ByteDance creó una nueva aplicación llamada Douyin, la versión china de TikTok. ByteDance sacó Douyin al mercado chino para asegurarse de que la tecnología fuera lo suficientemente efectiva y en menos de un año Douyin dominó a China. Ganó muchísima popularidad, con 1 de cada 10 chinos descargando la aplicación en menos de un año, y esos son muchos chinos, gracias a la tecnología de inteligencia artificial que habían creado. Y después de este test, ByteDance se tendría que volver global. El siguiente paso para ByteDance fue una intensa campaña de marketing que gastó $3 millones al día en hacer marketing solo en los mercados estadounidenses. ByteDance también incentivó a que celebridades se unieran y así saturó el mundo de los medios y la publicidad. Todo esto posicionándose frente a ojos de miles hasta sin que se dieran cuenta, estampando el logotipo de TikTok en cualquier video compartido sin importar en qué red social. Influencers y celebridades empezaron a promocionarse usando videos de TikTok exportados a todas sus demás redes sociales y claro, siendo remunerados por parte de ByteDance para lograrlo. Pero el marketing no iba a ser suficiente, así que el siguiente paso para el crecimiento de TikTok fue a través de adquisiciones de otras aplicaciones. En este momento, ByteDance se dio cuenta de que la compañía china Musical.ly era usada por los Gen Zers más que otras aplicaciones, como Facebook o Instagram, que ya eran de los millennials. Así que en lugar de que estas compañías intentaran ganarle la una a la otra, pues TikTok compró a Musical.ly por $900 millones y esto le permitió a TikTok usar la característica más importante que tenía esa aplicación, viralizar contenido. Pero la historia no se acaba ahí. Todavía falta ver cómo China realmente está usando esta aplicación para enviarnos y hacernos ver todo lo que ellos quieren que veamos. Y también falta ver cómo China está capturando datos de nosotros, no como Facebook y como Instagram y como todas las demás redes sociales. Se están quedando con datos sobre dónde estamos, a quién le estamos mandando mensajes, cuánto tiempo estamos en la aplicación y qué fotos y videos tenemos, no solo en la aplicación, pero en todo nuestro teléfono. Todas las partes más privadas que pensabas que eran privadas, pues China probablemente ya te vio haciendo las cosas que no querías que te vieran haciendo. ByteDance, que es la compañía que es dueña de TikTok, compró a Musical.ly, una aplicación muy popular en Estados Unidos en 2017, para adquirir todo ese mercado que tenían en vez de seguir compitiendo contra Musical.ly. Y esta compra les dio una plataforma con un algoritmo que ponía al contenido por encima de todo, y donde cualquiera que podía publicar contenido podía volverse viral al día siguiente. Por eso, la Gen Z o generación Z prefería usar Musical.ly durante tanto tiempo por la oportunidad de tener la fama, la atención y las rápidas dosis de dopamina que conlleva hacerse viral.
Entonces, usando esta tecnología de inteligencia artificial para aprender a crear la interfaz para usuarios más adictiva posible y que los volviera virales lo más pronto posibles, así pudiendo captar toda una nueva base de usuarios que estaban en el mercado del oeste. Existen varias técnicas psicológicas básicas que usa TikTok para volverte adicto. Y la primera son los videos cortos en sí mismos. Con solo tener 15 segundos, los creadores son forzados a crear contenido que retenga la atención de quien los vea, por lo cual estos videos cortos son las mejores partes que podrías ver o recibir, con un carrusel infinito de estos videos perfectos y rápidos. Son como la parte de arriba de un muffin sin tener que pasar por toda la parte de abajo y todas las partes que están quemadas. TikTok usó el conocimiento en el cual las compañías de marketing gastan millones de dólares para capturar tu atención rápido y muchas veces, aunque te guste el anuncio o no, la información que te transmitieron se queda en tu cabeza, aunque sea subconscientemente. Entonces, TikTok usaría este diseño de video, pero en lugar de pagar millones por hacer estos videos, usaría a los mismos usuarios de TikTok con toda su creatividad y todo su talento y les daría herramientas de edición de inteligencia artificial dentro de la misma aplicación con filtros generados para que se vean más guapos o que sean más divertidos y más chistosos y así darles la oportunidad para crear los videos más adictivos. Y lo que hace TikTok con estos videos es que los videos más virales son recompensados favorablemente por el algoritmo. Otros creadores entonces ven que esta táctica funciona para volverse viral y este mismo formato es copiado una y otra vez. Por eso vemos que las canciones más pegajosas se replican junto con el mismo bailecito idiota una y otra vez. Así es como crean el ciclo vicioso y adictivo de perseguir la viralidad y estos creadores mismos se alimentan también de la adicción de las masas con estos videos que les dan shots de dopamina. Pero, por supuesto, no todos los videos creados logran ser adictivos y de hecho ese es el punto, porque una de las tácticas clave de TikTok es la ingeniería social que se llama refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente es la razón por la cual los casinos son tan adictivos y por los cuales la gente se pasa horas y hasta días ahí metidos. Porque al no ganar cada vez, por ejemplo en la maquinita tragamonedas, siempre estás emocionado por seguir tratando hasta que lo logras. Lo que hacen es secuestrar nuestra biología, que naturalmente está diseñada para buscar recompensas después de hacer un gran esfuerzo. Por ejemplo, la necesidad de cazar nuestra propia comida, donde la recompensa por ese gran esfuerzo fue esencial para nuestra supervivencia durante miles de años. Sin embargo, estas claves de nuestra biología han sido desreguladas al no tener que hacer un gran esfuerzo en nuestro día a día. Entonces, esa necesidad biológica ahora se satisface artificialmente y digitalmente. Cuando esperas una recompensa después de una determinada acción, tiendes a trabajar menos para lograrla, porque ya sabes que después de hacer X número de esfuerzo vas a lograr X número de recompensa. Pero cuando el momento de la recompensa se vuelve aleatorio, tendemos a repetir ese comportamiento con más entusiasmo porque estamos buscando llegar a esa recompensa. Por eso, en el caso de TikTok, un video tiene que captar la atención de los usuarios muy rápidamente para hacer que lo vean completo. El video no capta tu atención en un par de segundos, pasas al siguiente y por lo tanto, después de innumerables videos que no te dan ese shot de dopamina y de adrenalina, por fin encuentras ese video que va a captar toda tu atención porque es lo más chistoso, lo más entretenido, lo más sexy, lo más interesante que has visto en todo ese tiempo que llevas haciéndole hacia tu celular. Y obviamente hay consecuencias negativas que no se consideran usando esta táctica. El diseño de TikTok es neurológicamente perjudicial porque están secuestrando nuestra biología sin que nos demos cuenta. Y los neurólogos apenas están empezando a entenderlo. Desde que empezó la fascinación de los Gen Z con TikTok, nuestra capacidad de atención ha caído a los niveles más bajos en la historia y nuestra atención se ha reducido a la de un pez y pues ni siquiera se acaba ahí. La forma en la que se diseñó TikTok fue calculada hasta el más mínimo detalle para incentivar subconscientemente a los usuarios a pasar más tiempo dentro de la aplicación. La forma en la que se presentan los videos usando el desplazamiento vertical o el loop constante de todos los videos donde se reinician si el usuario no continúa desplazándose al siguiente video. Por ejemplo, los iconos de me gusta y comentarios están todos al alcance de tu pulgar de este lado,
minimizando el esfuerzo que toma hacer cualquier acción dentro de la aplicación, que quiere decir que te quedas más tiempo dentro de la aplicación porque no te aburres tan rápido. Todo ha sido fríamente calculado y pues claro, también pasa con demás aplicaciones que usamos día con día. Pero TikTok va un paso más allá en sus esfuerzos por secuestrar nuestra atención. Por primera vez vimos que compañías estadounidenses les copiaron a una compañía china, al revés de como había pasado históricamente, donde compañías chinas se robaban información, hasta información que era secreta de estas otras compañías. YouTube, Instagram y Facebook, al ver que seguían perdiendo usuarios que estaban capturados por TikTok, usaron diseños similares en sus intentos por seguir siendo relevantes. YouTube con YouTube Shorts, Instagram y Facebook con Reels, que son básicamente una copia de lo que es TikTok. Con esta combinación de diseño neurológicamente adictivo y de los videos cortos que absorben tu atención y tienen el potencial de convertir a usuarios normales en influencers virales, TikTok ha podido crear una app que captura la atención total de una generación, apoderándose del mundo virtualmente. Porque solo 3 meses después de su lanzamiento, la app alcanzó 30 millones de usuarios. Pero la verdadera pregunta es cómo podría ByteDance justificar gastar casi $1,000 millones en una aplicación que aparentemente solo iba a generar dinero vendiendo anuncios dentro de su app, como lo hacen casi todas las demás aplicaciones. TikTok quiere que pienses que con solo vender algunos anuncios y emojis han logrado volverse una compañía multimillonaria. Pero cualquiera que investigue tantito más abajo de la superficie se dará cuenta de que así no es como le hicieron. Para entender dónde está el dinero real, primero tenemos que entender los secretos detrás de la fórmula de TikTok. Si China, que es donde se creó TikTok, quería que TikTok se apoderara del mundo, TikTok tendría que aprovechar la mente humana no solo a través de tácticas de ingeniería social, sino también a través de los datos de los usuarios, porque aquí es donde está el dinero real detrás de lo que alimenta a TikTok. Esta es la razón por la cual TikTok ahora se considera una amenaza cibernética y tiene todo que ver con su algoritmo. A diferencia de Facebook, Netflix, Spotify, YouTube, todas las demás aplicaciones que conocemos y usamos a diario, el algoritmo de TikTok va un paso más allá. ¿Has notado que tu página For You o para ti es demasiado precisa y adepta a tus intereses? ¿Sientes a veces que saben hasta qué estás pensando antes de que lo pienses? TikTok sabe todo sobre ti, pero ¿cómo sabe qué videos te van a volver adicto? Adicto tú específicamente. Bueno, eso se aclara cuando lees sus políticas de privacidad, pues que nadie lee antes de picar, aceptar y seguir usando la aplicación. En esas políticas de privacidad, TikTok admite que guarda la mayor cantidad posible de tus datos. No solo las imágenes y videos que publicas dentro de TikTok mismo, pero también que otras aplicaciones has usado, los mensajes que has enviado, los sitios web que visitas, tu historial de búsqueda, todo lo que escribes con el teclado y especialmente si usas Android, tus datos de ubicación, todo eso y tal vez mucho más que queda escondido dentro de su código. Usando todos estos datos, TikTok te entiende mejor de lo que te entiendes a ti mismo y tiene la capacidad de predecir tu comportamiento a futuro, ya que cada segundo que usas la aplicación o la mantienes abierta mientras usas otras, sigue aprendiendo sobre tus hábitos, tu localización, tus gustos, tus amistades y pues demás cosas que pensabas que eran privadas que haces con tu celular. Y no, esto no es como si Google o Facebook robaran tus datos y los enviaran a equipos de marketing para que sepan cómo hacerte gastar más dinero, que también pasa y han habido muchas historias sobre Facebook violando la privacidad de sus usuarios. Sin embargo, Estados Unidos ya les puso un alto. Esta información se usa para entrar dentro de tu psique y, más importante, para financiar el objetivo textual y ya dicho de China de dominar al mundo. Y suena muy extremo y muy exagerado, pero el mismo líder de China, Xi Jinping, ha dicho constantemente que tiene un sueño de que China se vuelva la nueva potencia mundial y están haciendo todo lo que puedan para lograrlo. A veces hasta se dice y se puede considerar que ya estamos en una segunda guerra fría, pero esta vez de inteligencia artificial, informática y completamente digital. Y aunque han habido varios artículos y hasta conferencias frente al Comité de Investigaciones de Estados Unidos que intentan deslindar a TikTok de su pasado con China, pues en realidad TikTok sigue estando completamente conectado con y siguiendo las instrucciones de China. No solo es una aplicación, es un experimento social impuesto en las poblaciones de Occidente para entendernos y, consecuentemente, desestabilizarnos y conquistarnos
Todo esto sin que nos demos cuenta. Hay un sinfín de precedentes que hacen esta conexión obvia. Desde que China adoptó la Ley de Inteligencia Nacional en 2017, todos los ciudadanos y empresas chinas tienen la obligación legal de ayudar al gobierno a recopilar inteligencia y al mismo tiempo mantener en secreto cualquier conexión con el gobierno. De acuerdo con esta ley china, ByteDance, la compañía detrás de TikTok, debe compartir todos los datos que ha recopilado con el Partido Comunista Chino. TikTok ya ha admitido que envía datos de sus usuarios a China. Y dada esta ley, varios países han tratado de prohibir TikTok, aunque con el uso de VPNs y otras tácticas evasivas, lograrlo por completo pues, nunca va a ser posible. India, por ejemplo, prohibió TikTok junto con otras 223 aplicaciones chinas justamente por el riesgo de seguridad. Y en Estados Unidos, durante el primer mandato de Donald Trump, se firmó una propuesta para prohibir a TikTok y ByteDance con el objetivo de proteger la soberanía, integridad y seguridad del país. Sin embargo, cuando entró el presidente Joe Biden en 2020, revocó esta prohibición porque no podía dejar que Donald Trump tuviera esa victoria legal. Aunque rápidamente Biden se dio cuenta de su gran error y tuvo que admitir, un tiempo después, que TikTok sí es la causa de preocupación ante la seguridad nacional de Estados Unidos. Por esto, se empezó por prohibir el uso de TikTok en celulares del personal del Pentágono, militares y demás funcionarios del gobierno. Hasta prohibían el uso de TikTok en celulares de familiares de estos mismos funcionarios. En la cuarta parte de esta serie voy a repasar brevemente los motivos por los cuales China se ha vuelto este poder tan dominante y que promete convertirse en la siguiente potencia mundial por encima de Estados Unidos. Mientras que esto puede sonar como una propuesta interesante para aquellos que ya están hartos del poder que tiene Estados Unidos sobre el mundo, hay que conocer bien a quién estamos dejando entrar antes de entregarles toda nuestra confianza y, aún más importante, toda nuestra información. Supongo que la gran mayoría de las personas cuando piensan en TikTok piensan que es una buena forma de gastar tiempo viendo niñas haciendo el mismo bailecito video tras video, o tal vez para aprender algo de forma condensada, o para buscar recetas, para interactuar con creadores que siguen, o hasta para ver las noticias. A lo largo de esta serie he tratado de hacer énfasis en el hecho de que, a diferencia de otras redes sociales, aunque son igual de tóxicas en varios aspectos, TikTok tiene un fin específico y ese fin no ha sido determinado por los dueños de la app. En estos últimos años hemos visto y entendido mejor el poder de las redes sociales, desde darles plataformas gigantes a personas que antes no hubieran podido encontrar el éxito de formas convencionales, hasta exponer a los medios tradicionales y quitarles la influencia que tenían sobre su público. Lentamente, las élites empiezan a preocuparse de perder la autoridad que tenían sobre el público y de que sus tácticas sean descubiertas. Sin embargo, en este nuevo esquema controlado más por algoritmos que por mandatos, aquellos que tengan el control de qué consume la gente terminan teniendo el poder absoluto. Al controlar los algoritmos que deciden qué vemos, cuándo y cómo, tienen la ventaja de controlar tus pensamientos y sentimientos. Pueden controlar la información que vemos y cambiar la cultura en la que vivimos. Curiosamente, una de esas élites y grandes poderes parece por ahora ser inmune a ser descubierto y expuesto, dado a que han creado algo tan adictivo que la mayoría de los que lo consumen no quieren admitir los secretos y peligros que existen al usarlo. TikTok, siendo la aplicación más descargada mundialmente a la fecha, tiene ese poder. Pero no es TikTok ni ByteDance, que son los dueños de TikTok, los que tienen ese poder en sí. Los que tienen el poder de cambiar mentes, corazones y culturas son sus jefes, y TikTok solo le responde a uno: el Partido Comunista Chino. En China también existe una aplicación que es gemela del TikTok que conocemos por acá. Se llama Douyin y tiene el mismo logo, pero hasta ahí acaba el parecido con el nuestro. Mientras que por acá en TikTok podemos ver el contenido más demente, incorrecto y grotesco. En China, cualquier contenido en la aplicación tiene que ser vetado por el Partido Comunista Chino, quitando todo lo que sea considerado por ellos como degenerado. Al mismo tiempo, en Douyin el algoritmo promueve contenido mostrando logros tecnológicos, culturales y educativos de China. Hasta existe una sección específica en la app que se llama Energía Positiva para enseñar los logros del Partido Comunista Chino. Sin embargo, nuestra versión de TikTok es básicamente lo contrario. Nos deja ver y para muchos hasta idolatrar los peores excesos de la sociedad. Nos están pudriendo el cerebro y los estamos dejando. Y, por ejemplo, si Facebook o Instagram tuvieran una contraparte en otro lado del mundo donde enseñaran puro contenido educativo e inspirativo, daría la misma crítica.
pero por lo menos a Meta y YouTube se les ha regañado por contenido nocivo que promueven y han tomado algunos pasos para corregirlo, en especial cuando se trata de contenido que ven niños y adolescentes. También quiero decir que obviamente es el trabajo de los padres y tutores, primero, estar al pendiente de la educación y lo que consumen sus hijos. No se sabe qué tan cierto es cuando Meta, YouTube, Snapchat y otras apps que han promovido contenido inapropiado dicen que son los algoritmos que no controlan al 100% los que terminan enseñando este tipo de videos. Pero sí sabemos que TikTok y China han diseñado sus algoritmos para el oeste diferente del que consumen ellos mismos. Después de haber hecho una investigación sobre el algoritmo de TikTok, periodistas del Wall Street Journal descubrieron que si hacían un perfil de TikTok como si fueran un niño de 13 años, de las primeras cosas que el algoritmo les enseñaba eran videos de creadoras de contenido para adultos, de solo fans, para que YouTube no se enoje, y videos sobre sustancias nocivas antes que cualquier otro contenido. Y mientras que aquí en México se presentó una propuesta de ley para regular a influencers por la diputada de Morena, Leonor Gómez Otegui, diciendo que son los influencers los que ponen en riesgo a la juventud con sus retos y contenidos nocivos, al investigar los algoritmos de TikTok, se ha descubierto que es el algoritmo mismo que acelera contenido con retos y contenido peligroso para niños y adolescentes y lo hace específicamente para que los usuarios que dicen tener esas edades lo vean primero. Y eso ya me suena que es a propósito. Pero no solo son los trends y retos degenerados que ponen en riesgo a las sociedades que están embobadas con TikTok. También es el control que tiene el Partido Comunista Chino sobre el discurso político y social de estas sociedades. Primer ejemplo es cómo han borrado y prohibido videos que hablen sobre los problemas y peligros que existen dentro de China para sus propios ciudadanos. Segundo es cómo compañías de datos con conexiones forzadas al gobierno de China y específicamente el ejército y agencias de inteligencia, como lo discutí en la parte 3 de esta serie, donde cualquier compañía necesita estar a la orden del gobierno chino bajo la Ley de Inteligencia Nacional China, han extraído información personal de 2.4 millones de personas globalmente, todo gracias a la base de datos de TikTok. Un columnista del Hong Kong Economic Journal ha descrito cómo TikTok ha logrado cambiar la percepción que la gente tiene de eventos y noticias globales. También explica que el soft power o poder blando de China ha incrementado sin que nadie se dé cuenta y ese es el poder más importante actualmente para el Partido Comunista porque ha sido el más efectivo. No solo la preocupación sobre China, sino lo que se podría lograr globalmente si más y más gobiernos empiezan a adoptar las tácticas de censura, espionaje y control cultural usando algoritmos avanzados para irse contra sus enemigos o hasta contra sus propios ciudadanos. Y pues hay muchos que ya van para allá en camino, como Canadá, por ejemplo. China también ha establecido que quiere ser el líder mundial en inteligencia artificial para el 2030, invirtiendo muchísimo en computación e innovación tecnológica para lograrlo. Ya han habido hackers chinos que se han metido a las bases de datos más grandes de salud en Estados Unidos. Han entrado y extraído datos también de la base de datos de empleados, del gobierno gringo y de muchas compañías como Marriott, Walmart, Ford, Equifax y hasta de YouTube. La preocupación es que TikTok es solo la cara amigable de tácticas mucho más intensas que tiene el Partido Comunista Chino en su meta por convertirse en la nueva potencia mundial. Sabemos que internamente China tiene a todos sus ciudadanos traqueados 24/7, teniendo toda su información actualizándose minuto a minuto para darles un puntaje en el sistema de crédito social chino. Si alcanzan un puntaje suficientemente bajo, por ejemplo, si tiran basura en la calle varias veces, pierden privilegios como usar el transporte público. ¿Qué pasaría si planean hacer lo mismo con nuestros datos que han recopilado a lo largo de los años? Ya hay pláticas bastante avanzadas sobre la implementación de una identificación digital para ciudadanos en varios países para poder seguir más de cerca a sus ciudadanos. Si estos gobiernos fueran a implementar algo así, no tienen que irse muy lejos, pues en China ya existe y claro, podrían apoyarse la tecnología que fue creada por ellos. Lo mismo con las ideas de crear una moneda digital de banco central o CBDC o Central Bank Digital Currency en inglés, que les daría a los países que lo implementen control total sobre las finanzas de sus ciudadanos, teniendo la habilidad de permitir o bloquear compras que el gobierno vea como innecesarias o que no se alineen con sus metas. Por ejemplo, no dejar que alguien compre carne si implementaran un límite por persona bajo leyes ecologistas. En México y Canadá, donde viví durante 13 años, la influencia e intentos por permear el mercado y las poblaciones es evidente.
En Canadá recientemente han empezado investigaciones y descubierto que varios de los altos funcionarios de gobierno estaban también empleados por China para espiar e influir directamente en decisiones gubernamentales y elecciones. En México, el 75% de las redes de telecomunicación han sido construidas por China. Y solo se necesita ver la calle de nuestras ciudades para verlas repletas de coches eléctricos y baratos de China, como BYD, Jack Motors, BAIC, MG, los cuales tienen estándares mucho más bajos de seguridad y calidad. Claro, la gente por ahora está muy feliz con su TikTok y sus electrónicos baratos de China, con la necesidad que hay de tener un celular hoy en día, si no por nada más que por seguridad. Xiaomi, Oppo, Vivo y Alcatel y hasta Huawei todavía han logrado capturar el 29.5% del mercado, que es la cuota de mercado más alta del país. Y esto también es por el hueco que han dejado todas las demás compañías de celulares en el mercado de celulares económicos. La cosa es que con la clandestinidad que se manejan compañías chinas y el mandato por parte de su gobierno de compartir datos con ellos y la falta de regulación clara del nuestro, quién sabe cuántos extras escondidos traigan estos aparatos y coches que sean meramente para recopilar nuestros datos sin que nos demos cuenta. Y quién sabe para qué los usen, aunque pues lo podemos imaginar. Algo que ha quedado claro con el incremento en el uso de redes sociales es que quien controla la cultura controla la población. Estamos viendo una cultura que día con día se vuelve más egocéntrica, neurótica, degenerada y repleta de narcisistas. Gente que ya no se preocupa por el bien de los demás, pero solo ve por sí mismo, anonado, con la pantalla que tiene enfrente y las vidas virtuales de quienes admira por razones equivocadas. La búsqueda insaciable de más estatus, más dinero, más likes, más atención y grabándose haciendo cosas cada día más estúpidas y peligrosas y hasta criminales solo para que alguien los voltee a ver virtualmente. Mientras que de este lado estamos apendejados culturalmente, en China están preparando a su juventud para la guerra. A través del sueño de rejuvenecimiento nacional, Xi Jinping ha prohibido que cualquier hombre afeminado aparezca en medios. Prohibido los videojuegos para niños entre semana, enseñándole a los niños a usar equipo militar como parte del modelo educativo y diseñando 2 currículums diferentes, uno para niñas y otro para niños. Y han plagado las redes sociales y escuelas de propaganda pro ejército. Mientras que por acá, en TikTok, muchos están llorando porque alguien no respetó sus pronombres o su lenguaje inclusivo, haciendo que miles les pongan atención y les den likes y los calmen como si tuvieran 5 años. No soy tu compañera, soy tu compañere. Perdón, una disculpa. ¿Compañere? Llegando a cambiar la cultura al punto de demandarle al gobierno que cambie las leyes del país. Atacar a la psique de los países que quiere conquistar es una estrategia militar usada ya por miles de años y componente importante del libro requerido por escuelas chinas, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Y es justamente una de las estrategias más importantes que tiene China, usando inteligencia artificial y algoritmos para lograrlo. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo por parte de China? Tantos miles de millones gastados en crear aplicaciones y electrónicos baratos que emboben a nuestros países. Porque la forma de destruir a sus enemigos y los aliados de sus enemigos es desde adentro. Destruir los valores, la cultura y la conexión entre ciudadanos para que se quemen desde adentro. Si te digo que lo woke fue en parte causado por la estrategia de conquista de China desde hace años, puede que no me creas ahorita, pero en unos años se va a esclarecer la enorme influencia que ha tenido China en organizaciones globalistas, universidades y las mentes más brillantes de Occidente que han tenido el poder de cambiar y hacer cambios radicales en la sociedad. Y lo ha logrado gracias a las inversiones, consumo y apoyo de los mismos países que ahora amenaza con derrotar. El PIB de China ha crecido exponencialmente gracias a todos los productos que les compramos, todas las fábricas que les hemos puesto por allá y las conexiones e inversiones de grandes compañías globales que han logrado fomentar con el resto del mundo. El crecimiento de China fue algo que no se había visto en ningún otro país, pero todos seguían despreocupados e ignorando el riesgo que tenía financiar el crecimiento de un país con ideales como los de China. El Reino Unido, por ejemplo, les vendió su red energética nacional y toda su infraestructura, donde ahora China tiene el poder de literalmente apagarles la luz si fuera necesario. Y México básicamente hizo lo mismo con nuestra red de telecomunicaciones. Entonces les seguimos comprando, mandando en manufactura, hasta que ahora dependemos de ellos para funcionar día a día. Todo esto va de acuerdo con el Plan 2049 de China. No solo se trata de TikTok. Los últimos 50 años, mientras que todos han tratado a China como cualquier otro estado capitalista,
China ha logrado su meta de aumentar sus recursos, dominar tecnológicamente y establecer poder físico de forma global. Mientras estamos clavados con TikTok y aparatos chinos, ya empezó una guerra contra el occidente al dominar la mente de los jóvenes, de los millennials, los Gen Z y ahora hasta los Gen Alpha. China se sigue preparando para la guerra, incrementando sus recursos militares y ya llegó a tener la marina más grande del mundo. Nunca se ha tratado solamente de TikTok, eso es lo que viene escondido detrás de todas esas horas perdidas haciéndole así al celular, dándole likes y comentarios mientras se nos pudre el cerebro y nos dividimos más como sociedad. Todo ha sido fríamente calculado desde 1949, dándole 100 años a China para llegar a la conclusión de su plan 2049. Todos se enojan cuando te toca el tema, pero se ha invertido tanto en el apoyo ciego a un plan del que ni estábamos enterados y que por ahora parece también beneficiarnos, dándonos baratijas y un enemigo gringo en común. El problema es que si no jugamos bien nuestras cartas, vamos a terminar del lado del que también nos quiere destruir, en vez del lado del vecino que pues, nos cae mal, pero que también depende de nosotros. Y lo único que hace falta es que nos demos cuenta. Si quieres seguir enterándote de cosas de las que muy pocas personas hablan, entonces suscríbete, dale like y muchas gracias por llegar hasta el final del video. Y espero que tengas un excelente resto del día.